Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Muy bien, un gusto tenerte. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, mira, hoy vamos a hablar de miopía, Ujú. ¿sí? Y los trastornos que nos produce tener soledad, o no. Mira qué ¿Sí? interesante. Vamos a hablar de la soledad. Perfecto, bueno, vamos a arrancar con eso y después vamos a ver. Pero otro tema muy interesante también. Bueno, Dale. bueno, estamos con Valeria Schual, que es psicóloga y escritora, para hablar de cómo manejamos la soledad, ¿sí? Y más en esta época de pandemia. Un gran tema. Gran tema, un gusto tenerte. Gracias por invitarme. Bueno, primero que vamos a marcar la soledad como no igual a estar enfermo, porque a veces pensamos que estar solo es igual a estar pasándola mal. No, Y no necesariamente tiene estar una solo. carga, pero vamos a sacársela. Saquémosela, porque no es que te quedaste solo y eso es que necesariamente te vas a encontrar mal o vas a estar deprimido. Viste que soledad y depresión se unen como si fueran un combo en Como la conjunto. canela y la manzana parece, pero no. Como estás solo, como si fuera una falta de respeto, o como si uno estuviera como por fuera de la sociedad, o como si uno no encastra. Y la verdad que no es así. Mucha gente elige estar sola, mucha gente encuentra un gran lugar para conocerse a sí mismo, para sacar talentos antes no descubiertos, tal vez cuando los hijos se van de la casa y uno dice, te quedaste sola y tus hijos se fueron. Sí, tus hijos se fueron, pero tal vez es la primera vez que podés expandir tus placares, aprender a cocinar, o recibir a tus nietos, salir con tus amigas, o no. O Empezar a hacer estudiar cursos. algo, o empezar un trabajo nuevo. Yo siempre digo, cuando cerramos la puerta de casa y nos encontramos solos, tal vez es el momento para decir, bueno, quizás la primera vez que estoy conmigo mismo, como una oportunidad. De conocerse hasta- más. Claro, porque dedicamos mucho la vida a los demás y se ponen a pensar cuántas horas en nuestra vida dedicamos al resto del mundo en lugar de a nosotros. Tal vez la soledad sea igual a tengo tiempo para mí. ¿Pero qué tiene mala prensa? Porque uno dice, ay, pobre, fue solo al cine. O ves a alguien comiendo solo y decís, pobre, está Oh. comiendo solo. Sí, es cierto. No sé por qué. Porque se connota mal, se connota como algo negativo, como igual a la depresión, igual a la tristeza, igual a una persona que no encaja, una Ujú. persona que no encastra. Y tal vez una persona o un adolescente bien típico te puede decir, a mí no me gusta hacer lo que la mayoría hace. A mí me gusta la música y tal vez a mis amigos no les gusta la música, entonces me quedo solo y no me meto a hacer lo que todos hacen porque eso a mí, este grupo a mí no me hace sentir bien. O sea que el esfuerzo que le ponemos muchas veces a la vida por encastrar o encajar a donde no nos sentimos cómodos, tan solo por no estar solos, como si eso fuera algo igual a la depresión, no está bueno. Entonces, primero desmistificar esto, ¿no? Que soledad no es igual a estar enfermos, ni a estar deprimidos, ni es un síntoma por el cual vamos al psicólogo. Y cuando me dice yo soy solo, vivo solo, le digo vos estás mal, vos tenés un trastorno de personalidad. No necesariamente, pero sí podemos pensar que la soledad también, como síntoma, muchas veces se asocia a trastornos de la afectividad. Ujú. Personas que les cuesta relacionarse, personas que no supieron cómo hacer en este momento redes online, que no supieron relacionarse por Zoom, que no supieron manejarse muy bien con sus silencios. Esa soledad a mucha gente en este tiempo la fue enfermando. Entonces tenemos que tener Es decir, que ciertos... aquella persona que no elige, diríamos, o que no lo sabe manejar, sí se puede enfermar por esta soledad. Sí, en primer momento lo que puede pasar, por ejemplo, tengo un montón de pacientes que se han quedado viudas en pandemia y tuvieron que pasar la cuarentena solas en sus domicilios. Tal vez el primer impacto es, me quedé sola. Esta soledad que estamos hablando, que es igual a una depresión, a una tristeza o algo que no estaría correcto. A un vacío, a un vacío. A un vacío malo, ¿viste? Porque a veces el vacío tampoco es malo. A veces Sí. no estar con nadie no es algo malo. Y con todas hicimos un gran trabajo para que puedan ir encontrando en esta soledad igual a un cuco, un espacio para hacer lo que quizá de otra manera jamás hubieran hecho en su vida. No mejor, porque por supuesto que no hay Sí, más esperanza. allá del duelo, el dolor, Exacto. todo eso, digamos, reinventarse. Reinventarse, esta sería la palabra exacta, ¿no? Cómo encontrar un lugar para reconstruirte y no romperte. Ujú. No es que te quedaste solo y entonces nadie piensa en vos. ¿Y cómo llevamos esto de que nacemos solos y nos morimos solos y no lo estamos transitando en la vida, digamos? Y tal vez perdemos la posibilidad de conocernos. Yo siempre digo, transitar esta vida sin poder atravesar las situaciones que nos llevan a vivir es como, no sé, como que termine tu cuento y te digan, ¿y vos cómo la pasaste? Y vos les digas, no vine, ¿no? O sea, fue mi vida, pero yo no participé.
O sea, me pasé la vida para otros o haciendo cosas para no conocerme y no me tomé el rato para decir, bueno, yo qué siento, yo qué pienso, a mí qué cosas me importan, qué situaciones, a quién quiero, quiénes me quieren, qué dejo en esta vida, cuál es mi legado, cuál es mi misión, qué cosas me agradan, qué cosa quiero dejar algún día acá de este lado del mundo. Preguntas que tal vez no nos hacemos porque el autoconocimiento parece también como está trillado, no está bien visto, ¿no? Como que lo hace la gente que tiene tiempo. Y es bastante triste no tener tiempo de estar un poco solos en esta vida en la que somos los protagonistas. Y todo eso tiene que ver también con la resiliencia que tienen las personas, obviamente. Y sí, digamos, la resiliencia se pone en marcha en este primer minuto en el que me encuentro en una soledad en la que me debo preguntar, ¿y esto para qué me puede servir? Esto, ¿qué camino? A ver, si yo lo mirara resilientemente a la soledad, diría, bueno, es un disparador, ¿no? O sea, este momento a mí me encuentra solo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bien podría deprimirme, tirarme en la cama, comerme todo, enojarme con todo el mundo. Esa es una opción. Pero también hay otras opciones distintas, como muchos pensamientos distintos que podemos tener, y es a ver cuántas características tengo guardadas de cosas que jamás tuve tiempo, ¿no? Y si el ser humano se pusiera a pensar qué es lo más valioso que tenés. El tiempo. El tiempo. Te están regalando tiempo y estás enojado por eso. Pero los jóvenes son más inteligentes. Hoy en día aprovechan más el tiempo o piden más tiempo que otras cosas. Nosotros creo que en nuestra generación hacíamos otras cosas, ocupábamos el tiempo. Y por ahí pensábamos que si nosotros no usábamos ese tiempo para algo que nos ayudara a crecer, Sí. viste que hoy los que tienen empresas dicen, los jóvenes vienen y te dicen, yo me voy de vacaciones con mis Claro. amigos, no lo suspendo por nada del mundo y cuando vuelvo quiero un ascenso, porque yo estuve trabajando muy, muy bien. Esta generación, las nuevas generaciones de jóvenes que a mí me parece que está Bueno. siempre con respeto y con buenos modos, ¿no? Pero que está bueno porque no se quieren olvidar de vivir. Y no olvidarse de vivir es como un buen plan, ¿o no? Sí. Planazo. ¿Solo o acompañado? Exacto. Planazo. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, muchas Valeria. gracias, muchas Bueno, gracias. vamos al escritorio. Tenemos un tema súper interesante, vamos a hablar de miopía. Estamos con el doctor Robert Kauffer, genio, excelente oftalmólogo. ¿Qué tal, Roberto? Muy Va, bien, Robert. un gusto estar acá. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Muy Bueno, bien. ¿qué tenés ahí? Un ojo. Un ojito, tenemos acá un ojito para mostrar un poquitito. El tema era hoy hablar un poco de la miopía. ¿Qué es la miopía en realidad, Doc? Básicamente la miopía es el que tiene miopía es el corto de vista. El corto de vista es el que ve bien de cerca, ve mal de lejos. ¿Sí? Entonces, eso se da en realidad porque el ojo tiene una forma un poquitito más grande que lo habitual. Entonces, el foco que normalmente, digamos, el ojo vos pensás que funciona. ¿Se acuerdan de las lupas cuando éramos chicos que agarrábamos el sol y escribíamos en madera? ¿Sí? Eso es porque, digamos, la luz, la lupa la concentra en un lugar y lo mismo el ojo hace, el ojo hace lo mismo con la luz. La luz entra al ojo y el ojo la manda a un lugar que se llama la mácula. ¿Sí? Entonces, normalmente debería llegar a este lugar que es la mácula, pero al ser un ojo un poquitito más grande, llega antes. La imagen se forma por delante. Entonces, eso hace que la persona que tiene la miopía, de acá ve bien, pero de lejos está desenfocado. Entonces, eso se corrige, por supuesto. Eso se nace así. No necesariamente, no nacemos miopes, muchas veces a medida que vamos envejeciendo, o sea, nos vamos desarrollando, hasta los 25 años suele haber cambios y el que es miope puede llegar a seguir aumentando su miopía hasta los 25, 26 años, es donde normalmente uno deja de aumentar la miopía. Y eso te pregunto, ¿a qué se debe? ¿Al tono muscular o a que sigue En creciendo? realidad el ojo sigue creciendo. Entonces, y la imagen cada vez se hace más adelante. claro. Digamos. Y ahora con todo el tema de la pandemia, digamos, ya de por sí antes nosotros sabíamos que el ojo, producto de la falta de sol, hace que siga creciendo y hay, por supuesto, más cantidad de miopía hoy en día de lo que había antes. ¿Sí? O sea, la miopía es algo que lamentablemente ahora con todo esto más todavía, producto de que siempre estamos mirando de cerca, cosa que antes nosotros, digamos, cuando éramos chicos, lo que nosotros fijamos de cerca era solamente para la lectura. Hoy los chicos están muchas horas delante de algo que tienen que hacer fuerza para estar mirando de cerca y sobre todo la falta de estar en el exterior, falta de contacto con el sol, hacen que haya más miopía de lo que había antes.
¿no? ¿Y es más para hombres o para mujeres? ¿O es Es indistinto y se calcula que para el 2050 la mitad de la población va a tener miopía. Esto es por las pantallas y Sí. por... Sí, ¡Qué sí, sí. bárbaro! Y es importante entonces cuando se está, digamos, estudiando eso, tener buena iluminación. Tener buena iluminación y sobre todo tomar esas pausas, sobre todo en los chicos, Descanso. hacer esos descansos y que vayan afuera, que estén afuera, que estén en Qué contacto va. con el sol. Digamos que Claro. todo eso hace que uno pueda quizás revertir esto. Es más, en China, entonces, digamos, en los lugares donde se sabe que esto ya es un problema más importante, las escuelas, muchos de los lugares ya amplían la cantidad de luz que hay en las aulas para buscar evitar esto, ¿no? Pero Y hablando de edades, ¿no? ¿A qué edad se va haciendo qué tratamiento de la miopía? en realidad lo que uno hace al principio, por supuesto, es cuando son muy chiquititos con anteojos, después uno pasa al lente de contacto como una de las opciones. Siempre eso es muy dependiente de cada uno. Hay personas que prefieren el anteojo, personas que prefieren el lente de contacto, y después, más adelante, también uno puede optar por la cirugía si el paciente, digamos, tiene las características como para poder operarse, ¿no? ¿Esa operación que viene cuando se estabiliza? ¿O Eso es cuáles una son vez las que se condiciones? estabiliza. Uno generalmente espera hasta los 25 años, hasta que esa miopía se terminó de estabilizar. En algunos pacientes que nosotros ya venimos siguiendo hace muchos años, y uno sabe que desde los 16 hasta los 21 no ha habido cambios, ese paciente uno normalmente lo puede operar sabiendo que eso difícilmente vaya a progresar, ¿no? ¿Y la operación qué consiste? La ¿Le ponen operación, una lente o qué? No. En esos casos se hace láser, dependiendo también de la miopía que tenga, ¿no? O sea, con láser se corrige, se hace lo que llaman LASIK, en el cual uno lo que hace es pulir esa superficie de la córnea Para que llegue para atrás que la luz. imagen la mandás para atrás, ¿no? Claro. O sea, de alguna manera es como que achatás esa córnea y, siendo muy grosero, ¿no? Pero digamos, es todo muy micrométrico y de esa manera el foco lo volvés a poner en el lugar y ese paciente vuelve a ver tanto de lejos como de cerca. ¿Y el tema de la presbicia corrige la miopía o la empeora, digamos? ¿O a esa edad ya no se llega con miopía? No, ¿Cómo en es? realidad el que llegó a los 45 años, que cuando empezamos a realmente tener presbicia, el que es miope en esa edad sigue leyendo sin anteojos, porque es corto de vista, sigue teniendo el problema de lejos. Entonces, hay que ver ahí es donde uno ya empieza a jugar un ¿Qué hago? poquitito. ¿Me opero? Claro, me opero O- porque o si a los 45, a los 50 años me opero de la miopía, fantástico, voy a ver bien de lejos, pero no voy a ver bien de cerca. Entonces, hay que ver un poco según cada uno. En muchos casos lo que se hace es, se opera un ojo para que quede bien de lejos y el otro se lo deja con visión de cerca. Hay distintas cosas que uno hoy en día puede hacer, ¿no? Qué Pero increíble, es ¿no? muy, eso ya es bastante artesanal y según cada paciente, las necesidades y lo que tolere el paciente, ¿no? Perfecto, bueno, muchas Bueno, gracias, Robert. Gracias a Muy ustedes. Muchas bien. gracias. Un gusto. Bueno, Vamos, salir. dale. Bueno, muy bien, estamos acá con el doctor Alejandro Andersen. ¿Cómo estamos? Vamos a hablar del cannabis medicinal, Doc. ¿Qué tal? Bien, muy bien, aquí estamos. Y la verdad que esa es una buena pregunta para empezar. ¿De qué se trata? Y se trata de emplear la planta de la marihuana, todos sus derivados, para tratar diferentes dolencias y enfermedades. La lista llega a casi 50 actualmente. Y es una nueva herramienta terapéutica que en realidad la estamos integrando con el resto de los productos de la medicina clásica. Es decir, que se suma. No hay ninguna enemistad entre un tipo de tratamiento y otro tipo de tratamiento. Y cuando la gente pregunta, a mí me gusta mucho aclararles que no hay un solo cannabis medicinal, sino que hay muchísimas fórmulas con más o menos THC, CBD, CBN, CBG, diferentes tipos de terpenos, flavonoides, porque la planta de la marihuana tiene 750 sustancias químicas distintas, tiene más de 120 cannabinoides y en realidad, si vos me preguntaras cuántas plantas diferentes hay clasificadas, hay más de 15.000. Y eso son 15.000 fórmulas distintas. A estas fórmulas, a su vez, vos las podés preparar
como aceite, que es lo que la gente conoce, pero también lo puedes preparar como una solución para vaporizar, como un parche, como una cápsula, como una crema, un ungüento, Gente que una come resina. también. También puede Los formar alimentos. parte de alimentos, por supuesto. Está la parte cosmética, la parte médica, la parte nutricional. Si realmente es muy amplio. ¿Y cuál es el mayor beneficio que tiene? Mira, yo te podría decir que dentro de la neurología hay un grupo muy amplio de patologías, algunas como con más evidencia científica, otras que están todavía en camino, pero avaladas, cuando vos metés en el PubMed la palabra cannabis medicinal, por 25.000 trabajos científicos. ¿Qué fue lo primero que escuchamos? El tema de la epilepsia refractaria. Todos conocemos los trabajos en el Garrahan, y el uso del cannabis rico en CBD para epilepsia refractaria con resultados positivos, que significa niños que tenían por lo menos 3 productos antiepilépticos en dosis máximas y que seguían convulsivando, que mejoran agregándoles el cannabis entre un 40 y un 80%. Realmente es una mejoría muy significativa. Pero también tenés el dolor oncológico y no oncológico. Fibromialgia, neuralgias, migrañas, la neuralgia del trigémino, por ejemplo. Tenés otras patologías, la espasticidad que se te da en la esclerosis múltiple cuando no responde a los productos clásicos para la espasticidad. Pueden mejorar entre un 20 y un 30% con una fórmula de cannabis que tiene una relación 1 a 1 entre THC y CBD. Pero tenés también un montón de otras aplicaciones. Pensá en la gente que tiene problemas para dormir, los insomnios. Pensá en los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, doctor, uno dice cannabis, estoy usando cannabis para dormir. Uno dice, pero no es adictivo. Realmente el margen de adicción es muy, muy bajo. Por ejemplo, el CBD no tiene adicción. Vos pensás que está autorizado para ser empleado en niños de más de 2 años ¿Por qué de tiene edad. tan mala prensa? Lo que pasa es que ahí la mala prensa viene de que estuvo prohibida desde 1960, digamos. Entró en las listas negras de medicamentos y de drogas. La mala prensa tuvo que ver básicamente con, bueno, por supuesto que siempre son muchas las razones, pero hubo con una campaña porque el cannabis se interpuso en varias cuestiones industriales. Competía contra la fibra de algodón primero, la fibra sintética, competía contra diferentes partes de la industria farmacéutica, competía contra los opioides, competía contra el mismo tabaco, competía contra la fibra, porque ustedes saben que se puede aprovechar el cáñamo para hacer sogas y otras aplicaciones ya más industriales y no médicas. Entonces, la competencia generó una campaña de, yo diría, de satanización del cannabis y quedó afuera desde el punto de vista de las legislaciones. Sí, hoy en día se están volviendo para atrás. Pero se retrasaron las investigaciones también. Sí, se retrasaron y también te diría que se taparon un poco, porque en realidad nosotros tenemos las primeras referencias muy fuertes de investigación, con pruebas incluso para la epilepsia que arrancan de los años 60 con un investigador muy importante que fue Rafael Mechoulam. Cuando vos lees la historia y los trabajos científicos que están publicados por él y por todo su equipo, que es el que armó todo lo que conocemos hoy en día. Vos pensás que, vos decís, THC y CBD son cannabinoides. Resulta que ¿por qué actúan en tu cuerpo? Porque tenés receptores a esa sustancia química de la planta. ¿Y por qué tenés que ver con una planta? ¿Por qué tenés un receptor para un producto que está en la planta? Porque vos fabricás cosas parecidas a la planta. Vos tenés endocannabinoides. Y doctor, si por ejemplo hay alguien que está fumando cannabis y yo inhalo eso, ¿me puede hacer bien? ¿Me puede hacer mal? ¿No me afecta? No, básicamente no te va a afectar. Ahora, lo que nosotros decimos y lo que yo digo como médico es que si vos querés la vía respiratoria para el cannabis, no te conviene fumarlo. A ver, ¿cuál es la ventaja? Si yo tomo aceite de cannabis, va a tardar en actuar 1 hora o 2 horas. Eso no me sirve para un dolor agudo. Si yo tengo una neuralgia del trigémino, no puedo esperar 1 hora o 2 horas. Si yo uso la vía respiratoria, actúa en 1 a 3 minutos. Pero en vez de fumarlo, que genera un montón de tóxicos, porque la brasa que tiene 1500 grados quema sustancias beneficiosas, pero genera tóxicos,
vaporizalo, lo pones en un aparatito que se le pone o la resina de la planta, obtenida de manera completamente limpia, por ejemplo, por una prensa, o se le pone directamente el material, que sería como el cogollo picado, pero eso entre 160 y 200 grados no genera tóxicos, se absorbe en 1 o 3 minutos y ejerce su efecto médico. De hecho, que en Europa el cannabis medicinal se usa muchísimo en forma de vaporizadores, no tanto como nosotros que lo usamos en aceite. Claro, acá en Argentina también es bueno aclararlo que está habilitado nada más para epilepsia refractaria a nivel de ANMAT todavía y están en proceso de habilitación O sea de que otros en la farmacia medicamentos. se vende nada más que ese. Sí, únicamente para epilepsia refractaria. Les cuento que hay una modificación de eso. Ya no está más el límite de la epilepsia refractaria. Digamos que las patologías ahora se abrieron. Todavía no está lo de las farmacias implementado, pero sí reglamentado. Tenemos un decreto y una reglamentación que siguen a la ley 27.350 de fines de noviembre y ahora de marzo. Actualmente una persona puede en su casa cultivar y tener hasta 9 plantas en flor, puede trasladar frascos de aceite o trasladar hasta 40 gramos de cogollo si se inscribe en el ReproCan y, por supuesto, tiene un médico que certifica que lo está usando con un fin médico. Perfecto. Y las patologías pueden ser dolor, puede ser epilepsia, pero puede ser dolor, puede ser espasticidad. No tenés ya el límite de patología. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, Gracias a Muy ustedes. claro. Volvemos, ya Dale. volvemos. Simmons, descansá en primera clase. Richard, sé que estuviste trabajando y tenés un informe para nosotros. Bueno, gracias Verónica. Acá estamos con la doctora Cristina Gaitán, neumonóloga ella, y es la presidenta de la Unión Antitabáquica Argentina. ¿Qué tal, Cristina? Un gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, muy buenos días. Bueno, acá estamos para hablar porque, bueno, sabemos que los fumadores obviamente agregan un riesgo mayor en el caso de una infectación con COVID y bueno, y obviamente con las posibilidades de tener mayores complicaciones. ¿Ha habido algún cambio en los hábitos saludables de este tipo de pacientes que fuman? Bueno, vamos a empezar como aseverando y dándole fuerza a tu introducción, que me parece fantástica, y entender que toda persona fumadora per se tiene el doble de riesgo de adquirir infecciones respiratorias de cualquier tipo. Por ende, el COVID no es la excepción. Y el fumador facilita la entrada del virus al organismo, como que le abre la puerta. Y el que enferma de COVID tiene una evolución más tórpida, con más requerimientos de cuidados intensivos y mayor mortalidad. Lamentablemente esto no se difundió demasiado y no se le dio mucha importancia. Por el contrario, recordarás que al principio los medios victimizaban al fumador que no encontraba en los kioscos los cigarrillos la cantidad adecuada, porque no se producía, y poco se hablaba del beneficio que sería ayudarlos a que dejaran de fumar. Sí, a cambiar el hábito sería. Sí, y es más que un hábito. O sea, hay que entender que el tabaquismo es una adicción, no es solamente el hábito de fumar. Nosotros hacemos cambios en los hábitos de los fumadores para sacarlos de la adicción, pero el tabaquismo es una enfermedad, es una adicción, y por eso cuesta, por eso muchos no pueden dejar solos. Y sí es cierto que en este último tiempo, gracias a ustedes, a muchos medios que han empezado a difundir esto y las estadísticas donde muestran la mayor severidad de los fumadores con el COVID, es que la gente va tomando más conciencia y se va animando a consultar más, y también aumenta la oferta. En la provincia de Buenos Aires también aumentaron la oferta de lugares para dejar de fumar, en Ciudad de Buenos Aires todos los hospitales también, y desde las instituciones, como desde la que yo represento, además de concientizar y difundir, también hacemos grupos de cesación tabáquica para ayudar a los fumadores. Bueno, rápidamente, porque tenemos unos segunditos nomás. ¿Tratamientos hay para ayudar a las personas que quieren dejar de fumar?
y están sí, disponibles, diríamos. por supuesto, esto es, el mensaje importante es este. Cualquiera puede dejar de fumar, no hay nadie que no pueda dejar de fumar. Ahora, no vayan a comprarse medicamentos por su cuenta, no tomen el medicamento que toma el otro y no sentirse autosuficiente. Queda en claro que esto es una enfermedad y cuando uno está enfermo acude al profesional. Hay profesionales de todas las ramas de la medicina capacitados para ayudar a este paciente. Entonces, es un tratamiento conductual donde se lo acompaña, donde se lo ayuda, donde se le dan un montón de tips, donde se van cambiando sus hábitos y se lo ayuda con la medicación que ese paciente necesite, que no necesariamente es la misma del otro. Perfecto. Y siempre Clarísimo. se puede llegar a un feliz final. Por eso, que consulten, no sentirse autosuficiente, animarse a consultar y el éxito está asegurado. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, ha sido muy clara y bueno, creo que el tema da para seguir, así que muchísimas gracias. Bueno, un placer, muchas gracias a ustedes. En medio de todo este 2020, que fue una locura, un stand-by apabullante, Simmons no paró de soñar. Para descansar en primera clase. Qué interesante lo del cannabis, ¿no? Sí, hay La mucho, verdad mucho que- para estudiar todavía ahí. Sí, y buenísimo el doctor Kaufer, capo, Sí, la realmente verdad por que- el tema de la miopía y... Bueno, muchos mitos de la soledad, no es tan malo estar solo No, también, así que hay que no, aprovechar, hay hay que que ver aprender. cómo uno lo encara. Hay que aprender a conocerse. Pues nos reencontramos. Nos reencontramos la próxima. Dale.